Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de poder hacer este encuentro con Analía. Ahí te veo, Analía, te mando la invitación. A ver, ahí. A ver si se puede. Hola, ¡Ay, ahí está! ¿Cómo te veo. estás? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de este encuentro. Ótimo. Yo también. Eh, qué bueno, qué bueno. ¿De dónde? Esperemos que Internet nos acompañe. Ay, ojalá. La verdad es que estamos muy contentas porque, bueno, en esta época de cuarentena inventamos un poco este formato de entrevistas, ¿no? Y juego un poco a ser entrevistadora, yo no lo soy, soy Ujú. docente, pero bueno, la verdad es que en estos espacios dijimos, bueno, ¿con quién nos gustaría charlar e intercambiar, ¿no? Para seguir aprendiendo y ahí apareciste vos, sin duda, y por eso estamos muy contentas de poder conversar hoy con vos. Qué bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás vos en esta etapa de cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo? Estoy bastante bien. Sí, sí, bastante bien. Supongo que como todo el mundo, pasando momentos y momentos, pero también en algunos momentos muy bien. En otros, bueno, surge más temor por ahí, ¿no? Digo, la incertidumbre de qué vendrá es un poco más pesada, pero si no, en general, bien. Claro, qué bueno. Bueno, empezaste desde muy chica con la actuación medio de sorpresa, ¿no? ¿Fue la historia? Sí, empecé a los 14 años. Sí, diría que medio casualmente, en el sentido de que no me anoté en un taller de teatro, sino que había empezado a estudiar alemán y se abrió un grupo de teatro para practicar el idioma. Y entonces me anoté en ese grupo de teatro y ahí, bueno, me di cuenta que lo que quería era actuar en realidad. Y después, ¿cómo siguió tu camino? Mira, la verdad es que te diría que no paré nunca desde que empecé. Empecé, como te decía, en este grupo de teatro en alemán, en el Goethe, y después hice cursos en el Rojas, con Mónica Bruni, con Mosquito Sancineto, a quien quiero mucho. Ay, Eh, nosotras también mucho. Estuvimos charlando con Mosquito hace ah, poquito. la amamos, Mosquito. Ay, por favor. Y a los 18 años entré al Sportivo y estudié, a partir de ahí estuve 10 años en el Sportivo, no tanto estudiando, o no solamente estudiando, sino que también ahí fui docente, dirigí mi primera obra y trabajé mucho con Ricardo Bartiz. Eh, y también en paralelo siempre actué mucho, o sea, más allá de estudiar, siempre tuve grupos de teatro, tuve grupos de teatro a los 15 eh, y Hermoso. actué, no sé, en el Paracultural, también enganché toda la última oleada de lo que fue el Paracultural y todo ese movimiento, y trabajé también mucho en boliches, de noche, de madrugada, en las fiestas mayas con Mosquito. Con Eh, Mosquito. Creo que eso también me formó bastante, trabajar mucho desde chica y en ámbitos muy diversos, ¿no? Claro, ¿y qué te asombraba de esos mundos tan diversos en los que transitabas, digo, como esto, como en el paracultural o en la escuela de Bartiz, o el trabajo este que hacías con Eh, Mosquito? Mira, yo creo que eran momentos de una gran avidez. Eh, También había algo en ese momento donde era quizás los comienzos de la idea más autogestiva, ¿no? Era como, ahora ya todas las personas que nos dedicamos al teatro damos por sentado que el teatro es independiente, digamos. Nadie Mm. como pretende hacer una carrera eh, como, como intérprete al cual llaman. Digo, eso sucede, pero me parece que cada vez menos, menos en la gente que hace teatro, por ahí sucede más en otros ámbitos, como en la tele, ponele, Sí, pero
Pero me parece que la idea de producir de una forma más autogestiva es algo que en ese momento estaba muy estallado. Eh, Justamente me parece que fue un gran aprendizaje, un cambio muy grande que tuvo que ver con Batato, Urdapilleta, el Mm, Rojas de fines de los 80, principios de los 90, el Paracultural. Eh, y en el esportivo fue una época en la cual eh, se producía muchísimo, se sigue produciendo mucho en ese espacio, pero en ese momento también, no sé, digo, toda la gente que compartió esa época en ese momento, todos, la mayoría terminamos eh, dedicándonos al teatro, ¿no? sí, Eh, a mí me gusta escuchar, digamos, cuando entrevistamos a varios que habían estado por el esportivo, ¿no? Y en todos creo que aparece esto de encontrar la voz propia, ¿no? En el trabajo, una Ujú. identidad, ¿no? Como un espacio ahí. ¿Fue para vos un espacio de construcción de identidad propia ahí? Sí, definitivamente. Sí, y además esto de animarse a, ¿no? Digo, yo eso, me animé a trabajar desde chica y me animé a trabajar, ya te digo, en boliches a las 4 de la mañana, eh, lo cual fue o en el Rojas a los 17 años, ¿viste? Pero también me parece que algo que habilitaba el esportivo y que para mí ya es constitutivo y que lo veo también en cómo yo me relaciono con mis alumnos y alumnas, que tiene que ver con la posibilidad también de dirigir, de dar clases, eh, ¿no? Me parece como algo de que los actores no queden en un Mm, rol que tenga que ver con eso, encontrar su propia voz, en mi caso por lo menos, pero creo que en el caso de muchos, es encontrar una voz que tiene muchas formas y que no es solo ser actriz, por ejemplo, ¿no? sí. Sí, y en esas búsquedas también están las distintas estéticas, ¿no? ¿Vos cómo fue ese transitar también? Digo, porque en tu trabajo se ve toda la corporalidad, ¿no? La construcción que haces de personajes es maravilloso. Digo, ¿cómo se fue construyendo ese cuerpo de Analía en el escenario? Yo creo que se fue construyendo con los años, ¿no? Pero también eh, con algo de confirmar de alguna manera cuáles eran las búsquedas propias y que creo que tienen que ver con una combinación de elementos, que tienen que ver con Mm, elementos que son más técnicos por ahí, eh, como de cierto trabajo con respecto a la forma, al ritmo. Eh, yo en los últimos, hay algo como que fui entendiendo también con el tiempo y en los últimos seminarios que di, el último seminario que di el año pasado en Madrid se llamaba Partitura y Descontrol. ah, Y de alguna manera creo que partitura y descontrol es como la síntesis de mi trabajo, digamos, ¿no? O de algo que yo encontré, ponele, que tiene que ver claro, con una cosa muy minuciosa y de mucho detalle, que a mí me gusta y que me divierte, porque yo soy así, digamos, ¿no? Entonces me gusta la cosa de la partitura, de estudiar y de repetir y de encontrarle las vueltas a la repetición y hacer pruebas que son más técnicas, si se quiere, y encontrar con el tiempo la combinación de eso con espacios de descontrol o de improvisación o de entrega más brutal, digamos, sí. parece que de a poco eso es como el punto donde me siento más cómoda o donde siento que puedo desplegar más algo de lo que imagino, ¿no? Claro, y debe ser muy rico verlo también para habilitarlo en otros eso, ¿no? Definitivamente. Para mí también el hecho de dar clases es un aprendizaje constante y tiene que ver con eso, digo, con observar algo que muchas veces la percepción propia cuando uno está actuando es una. Y cuando uno lo observa en los otros, uno puede entender cosas propias también al Sí, observar a las otras personas actuando. Eh,
por empatía, por distancia, ¿no? Hay veces que yo veo a mis alumnos o alumnas y digo, a mí me pasa algo parecido de lo que le pasa a él o a ella, o wow, mirá lo que hace eso, yo no lo podría hacer, o mirá estas limitaciones, ¿no? Digo, como algo de la Sí, observación que me parece que en el ámbito del entrenamiento y de las clases está dado de una manera distinta de cómo uno puede observar a un actor o una actriz cuando está actuando con esa persona o cuando lo ve. Digo, yo también me pasa que veo obras de teatro donde admiro a los actores o a las actrices y entiendo algo, o veo una película y puedo entender algo, pero en el proceso de las clases hay un tiempo que hace que esa reflexión pueda ser más profunda, si se quiere. sí, sí, es maravilloso, maravilloso. Del trabajo terminado. También cuando uno va a ver una obra de teatro y ves un actor que te encanta o ves una actriz que te encanta, vos estás viendo un trabajo terminado, ¿no? En cambio, en el Sí, proceso de ensayos con los compañeros y compañeras o en el proceso de clases, ¿no? Con alumnos, eso ves cada momento, ¿no? De ay, ese sí. Bueno, en la película Actriz es una delicia verlo eso. Qué hermosa esa película, es bella. bueno, bueno, sí, es preciosa. Sí, Sí, que avisamos que está en Cinear para que la puedan ver, que es, sí, bueno, un documental de tu trabajo. sí, sí, está buenísima. Eh, sí, 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 la verdad que es muy emocionante verlo. Y se veía eso, ¿no? Tu trabajo con los textos también en tu cotidianeidad. Ujú. Sí, claro, porque bueno, porque hay toda una parte que es más mecánica, si se quiere, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Eh, Sí, y que después, sí, creo que eso se ve, como el trabajo que decíamos antes de la idea de la partitura, creo que se ve claramente en la película. Eh, Creo que igual, sí, eso es una parte, ¿no? Del trabajo. sí. Eh, sí. Sí, yo pensaba cuando también veía la película, ¿no? De que a veces cuando estudiamos teatro como que estamos como desesperados de tener todas las herramientas, ¿no? Y digo, bueno, uno nunca termina de tener todas esas herramientas, pero sí tiene como estructuras muy sólidas para después ir a encarar distintos trabajos, ¿no? Ujú. Sí, también hay cosas que eso, que uno va ganando, que es como reconocer las herramientas. Por ahí uno tiene las herramientas y no las reconoce o no le pone nombre o no las tiene tan identificadas como para poder hacer un uso en el momento necesario de ellas, ¿no? Me parece que Sí. también hay algo que con la experiencia lo que uno va haciendo es identificar más esas herramientas y dosificarlas de alguna manera, ¿no? Para vos, ¿qué herramientas son centrales en tu trabajo? Yo creo que en el mío, digo, en el de cualquier actor o actriz, yo creo que hay algo que tiene que ver con, con la conciencia, que creo que es súper importante, como si uno entra, también con la conexión en el momento, ¿no? Digo que Mm, hay algo que tiene que ver con el estar y con el presente, que es muy propio de la actuación. Y también una cierta disponibilidad física que hace que sea tan excitante actuar, ¿no? Siempre, que tiene que ver con eso, con estar muy a full en ese momento. sí, Y creo que todo lo previo, y lo previo es no solamente lo previo en cuanto a la construcción de un trabajo en particular, de un personaje, de una obra, sino también lo previo creo que es todo lo que uno va acumulando eh, no solamente como actriz, sino también como persona, pero todo lo que uno va acumulando y de alguna manera es consciente de eso. ¿Se entiende? Digo, como si las cosas a sí. uno le pasan por el costado, es como difícil después eh, agarrarse de ellas, ¿no? O poder usarlas para el trabajo. No siempre es tan mental, ¿no? El proceso, pero me parece que todo lo que una se vincule con respecto a otras áreas artísticas, ¿no? Y también Mm. al propio instrumento, me parece que son cosas que uno va ganando, ¿no?
Sí, 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 estar como atento a eso. Sí, súper importante. Y con la literatura, ¿cómo es tu vínculo con la literatura y la dramaturgia? Que tan Y interesante. sí, bueno, para mí es fundamental y cada vez más o sea, la literatura es algo muy importante en mi vida, ocupa un espacio muy central en mi vida porque, porque, porque disfruto mucho de la lectura y también algo que reconozco ahora a medida que pasó el tiempo es que siempre la literatura fue muy importante en mis trabajos y que eh, hay algo donde la literatura no está escindida nunca del trabajo actoral para mí, Mm, del trabajo creativo, diría, ¿no? Porque hay algo donde eh, siempre vinculo lo que sucede o lo que quiero producir con algo que leí. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo que actuar es robar y la literatura es una fuente de robo maravillosa y que no termina nunca, ¿no? Y sí. también hay algo donde mi vínculo siempre con la literatura tiene un poco que ver con, o sea, yo leo y subrayo y siempre pienso que algo de eso me va a servir, ¿no? Y eso siempre en algún lugar está. Y por ahí me sirve para hacer una obra de teatro, y entonces hago una obra de teatro a partir de un texto literario que no fue pensado para el teatro, como vienen siendo todas mis últimas obras, o la mayoría. Pero creo que eso, que la literatura siempre es una fuente de alimentación enorme para Mm, todo, ¿no? sí, sí. Y con Clarice Lispector, ¿qué fue lo que más te cautivó de esa autora? Uf, es que yo ya creo que, bueno, no sé, eh, es que es difícil. Justo hoy me estuve escribiendo con mi amigo Pablo Messiés, que vive en España, que es un gran dramaturgo y director, y me acuerdo que conocí al inspector por él en el año 2000, más o menos, 99, 2000, empecé a leer Lispector, y claro, fue como eh, meterme en un viaje, ¿no? Y también hay algo Mm, que cuando me sucede con algún autor o autora es descubrir una voz muy particular y meterse con eso de lleno. Y me acuerdo que en ese momento fue, sí, fue como un embrujo, digamos, ¿no? Me parece que el inspector tiene una voz muy particular, eh, muy femenina también, que es algo que por ahí ahora una comprende más como el universo de lo femenino, ¿no? O hay mm, mayor registro ahora por el pensamiento en el que estamos envueltas, por suerte, sí. eh, de cómo una voz femenina se vincula de otra manera con el mundo, con los sucesos. eh, y Lispector tiene una voz femenina particular eh, y ya me cuesta pensar qué fue lo que me cautivó porque ya es como si fuera una parienta, ¿no? Ya Eh, es parte de vos. sí, sí me acuerdo de ir descubriendo, ir entrando y no querer parar y de estar solamente, de querer estar solamente en ese universo, ¿no? Como Mm, de querer estar un rato solo ahí. Y entonces leer uno tras otro los libros de ella. Eh, que bueno, eso pasa, ¿no? A veces cuando uno entra mucho con un autor, ¿no? Una autora. sí, sí, sí. Y a vos como directora, esa voz femenina, ¿cómo te sucedió? Digo, porque también esos espacios estaban liderados muy por hombres, por mucho tiempo. Digo, ahora hay muchas directoras mujeres, por suerte. Digo, siempre hubo, pero ahora es como que aparecen mucho más, ¿no? Como que pareciera que empiezan a tener mucha más voz. Sí, es cierto, pero no sé, no me lo pregunté mucho. Digamos que yo empecé a dirigir mi primera obra cuando tenía 25 años y me parecía que era como el proceso natural
de lo que yo venía trabajando, o sea, yo venía trabajando como actriz, y ahí sí creo que tuvo una gran influencia estar trabajando en el esportivo, porque ya te digo, había algo donde todo el mundo se miraba, donde todo el mundo se dirigía, digamos, eh, y me parecía que la lógica me llevaba, la lógica, digamos, cómo venía siendo mi proceso, la lógica era que dirigiera. No me lo Mm, pregunté mucho, ni tampoco en ese momento eh, sentía que fuera algo particular porque fuera una mujer, digamos. Entiendo igual sí, que, que éramos pocas y que somos muchas menos que en relación sí. con los hombres, eh, pero no me lo pregunté en ese momento, digamos, ¿no? No fue algo que haya reflexionado, simplemente era trabajar y avanzar, digamos. Claro, sí, sí, te lo pregunto porque justo el otro día hablábamos con Tantanian, también que estuvimos haciendo una charla, ¿no? Y él hablaba también de esto, ¿no? De que esos espacios de liderazgo, como por ejemplo la dirección de un teatro, que incluso en las direcciones son menos las mujeres, ¿no? Las que aparecen. Y aparecen más los hombres, ¿no? Bueno, quería saber cómo vos lo vivías, eso. Sí, ya te digo, no lo viví, nunca lo viví eh, en mi historia particular, pero sí lo veo, Sí, eso sí, lo puedo ver en el claro, entorno. claro. Y la construcción de Constanza Muere, ¿cómo hiciste la construcción de ese personaje que se ve en la película, que es una belleza? Eh, bueno, fue un proceso muy extraordinario el de Constanza. Eh, fue un proceso que llevó bastante tiempo, de mucho trabajo. eh, Fue también, digamos que el comienzo de mi amistad y hermandad con Ariel Farase, a quien adoro. eh, y fue un trabajo muy minucioso, donde él escribía y íbamos probando las cosas que él escribía, ensayo a ensayo, ¿no? Es una forma particular para mí que tiene Ariel de trabajar, en el sentido de que no es un dramaturgo que escribe toda la obra y te da la obra, o por lo menos en Constanza no fue Mm, así, creo que en general no trabaja así. Eh, Sino que es alguien que va haciendo pruebas desde la dramaturgia en los cuerpos de los actores, ¿no? Y el personaje de Constanza no era una vieja, en principio, y hay algo que estuvo bueno, que tuvo que ver con que durante el proceso, al principio, eh, era mucho más poético y abstracto todo, y en un momento apareció con mucha más claridad la idea de la muerte, y cuando apareció el concepto de muerte y la idea de que la muerte propia es una ficción, cuando apareció esa idea, ahí surgió la idea de que Constanza podía ser una vieja. Y ahora mm, me contradigo, no fue tanto así, sino que fue que en algún momento, cuando el personaje, que era joven o que tenía mi edad, eh, reflexionaba sobre la muerte, había algo de esa reflexión que la envejecía un poco. Y entonces mm, había momentos donde Constanza era vieja. Y en un momento de los ensayos, eh, yo le propuse a Ariel que fuera vieja siempre. Y al principio había cierto temor con respecto por ahí a la idea de la composición, ¿no? De que componer una vieja era, no sé, digo, todos teníamos ese miedo, de que fuera como componer un estereotipo, ¿no? O que la composición sí, ocupara un lugar. Y después, en la prueba, como hubo mucha prueba y mucho trabajo, nada, descubrimos que, o confirmamos que construir un personaje eh, es construir un personaje tan lejano, ¿no? Con una voz tan lejana, con una forma del habla, con un cuerpo tan lejano, es una, es un regalo, ¿no? Y es algo de un placer absoluto,
¿no? Sí, Pero fue muy bueno conectar con todo el universo poético de Ariel antes de componer. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, había sí. de la música, de la muerte, del burro, de todo ese universo fantástico que estaba ya en nuestros cuerpos y en los ensayos, sin previo a la decisión que puede ser más técnica de decir vamos a hacer una vieja, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y me parece súper interesante esto que decís de la construcción, ¿no? De que ese es a veces el riesgo del construir, ¿no? Que a veces uno puede caer en esos lugares comunes y es todo un trabajo hacer esas construcciones de personaje. Sí, pero para mí es muy placentero no solo de hacer, sino también de ver, ¿no? Sí, Es muy, siempre se disfruta mucho cuando eso está bien hecho, ¿no? sí, 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 sí. Y me acuerdo que una de las primeras veces que te vi actuar fue cuando hiciste La Mala Verdad en cine, ¿no? Fui con mi papá al Gumón, que están mirando la charla, y me acuerdo que me asombró mucho tu trabajo con la mirada, ¿no? Como que eso es algo que siempre me impacta cuando te veo, ¿no? Y digo, qué increíble ese trabajo que vos haces con tus ojos. Ujú. Digo, eso fue como Y que un día que lo tomaste como un hallazgo, fue algo que tiene que ver con vos y que sale más a la luz en tus no, actuaciones. sí, creo que es algo que tiene que ver conmigo. Eh, yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas que tener ojos grandes es buenísimo para actuar. Y los que tienen ojos de huevo, que por ahí sufren en la vida porque les parece que tienen ojos demasiado grandes, siempre les digo que para actuar es fantástico, ¿no? Y creo que es algo que siempre estuvo en mí, porque yo siempre tengo algo de muy activo en los ojos, eso lo veo cuando me veo en entrevistas, no sé, digo, bueno, y que obviamente es algo que también fui capitalizando con el tiempo, ¿no? Y había una frase muy hermosa en Constanza Muere, que el personaje decía, abrir los ojos es bastante todo. Y Ah, creo que es cabal, como diría Ariel. O sea, abrir los ojos es bastante todo, siempre, ¿no? Que abrir los ojos es no solamente proyectar la mirada, que es como un ejercicio más técnico, digamos, sino también es sí, abrir los ojos, es estar atento, ¿no? Y es estar también atento a lo que sucede y a las cosas de nuevo que uno puede robar de lo que ve, de las personas que conoce. sí, sí, sí. Siempre me llama mucho la atención y eso, ¿no? Me invita a seguir pensando en este trabajo de la mirada, que es fundamental. Sí. Está buenísimo. ¿Y en cine cómo fue tu experiencia? Mira, a mí me encanta actuar en cine, me parece que es un universo bastante distinto, bastante, digo, el trabajo es muy distinto, me da mucho placer, me gustaría filmar más, está difícil Ah, sí. el panorama, como todo el panorama, pero bueno, eh, pero no sé, en cine empecé con un protagónico, lo cual fue difícil, como eh, de no haber hecho nada nunca, hice de repente una película donde estaba toda la película en, en toma y, y fue difícil, pero fue difícil sobre todo porque fue difícil comprender algo de la dosificación de la energía, ¿no? Que también me parece que es algo Mm, que después uno va aprendiendo, que el trabajo es muy distinto. En teatro una está al palo, la hora, las 2 horas o las 3 horas que dure la obra. En el cine una tiene que aprender a poder estar en cualquiera y liviana y tomando un café en la mesa de catering y entrar, ¿no? Y es muy distinto eso. Eh, y fue un aprendizaje muy, muy grande. Y después tuve mucha suerte también porque hice películas que me gustaron mucho y también también hay algo donde con el tiempo los vínculos, como lo que te decía de mi vínculo con Ariel, eh,
son fundamentales. Y también algo de haber trabajado tanto con Albertina Carri, con quien somos familia prácticamente, también hay algo del proceso, del tiempo, ¿no? Del tiempo Sí, que pasa y del crecer juntas de alguna manera que, que está bueno y haber hecho juntas Los Rubios creo que es algo muy fundamental, ¿no? Para nuestro vínculo y nuestra relación de amistad, pero también digo, es una película que me parece que representa un cambio muy profundo en el cine y que la volví a ver el año pasado y me parece que está buenísima y que bueno, y que también fue algo muy esclarecedor para mí, ¿no? De participar desde ese lugar de actriz también, ¿no? Que si no mm, el trabajo de la actuación en el cine siempre es mucho, mucho más acotado que en el teatro, acotado en el sentido del vínculo, del espacio que tiene la actuación en una película, ¿no? claro. Eh, y bueno, y justo en esa película no, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, así que estuvo bueno participar de esa. Claro, un aprendizaje súper profundo. Sí. Y en el proceso con la obra que hiciste con Webby, ¿cómo Eh, fue? estuvo buenísimo, estuvo muy bueno ese proceso. Fue un proceso particular, particular. A ver, hay algo donde yo trabajé mucho en el San Martín, en el Cervantes, y hay algo de los procesos en un teatro oficial que son distintos al teatro independiente, ¿no? Eh, y siempre hay algo acotado en el tiempo, ¿no? Donde está todo mucho más condensado que en los procesos más independientes. Y fue muy placentero trabajar con Emilio. Yo no había trabajado nunca, nos conocíamos desde hacía millones de años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y sí, yo había trabajado con Maricel Álvarez, a quien Mm, adoro y admiro, y es una gran compañera, y teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntas. Eh, y el proceso fue muy placentero. Emilio tiene algo muy obsesivo y muy detallista y a mí me gusta ese tipo de trabajo, ¿no? Y por otro lado, si bien eran todos monólogos, los momentos de conexión con mis compañeras, que eran extraordinarias todas, sí, eh, eran muy placenteros. qué hermoso, qué hermoso. Y, y qué cosas vos como actriz sentís que tenés desde el principio y que no querés perder nunca, ¿no? Como eso que te recordás a vos misma que con los años decís, Analía, no pierdas esto. No, el deseo, básicamente. Creo que lo que una no quiere perder es el deseo, en Mm, todos los ámbitos. sí, Este, actuación fundamentalmente, digo, y hay algo del tiempo, de la edad, y también hay algo del haber trabajado tanto y de la profesionalización, entre miles de comillas, que a veces va en contra de ese vínculo con el deseo, ¿no? Y, y yo siento que en los últimos años hubo un cambio también en el lugar que ocupa para mí la actuación, donde yo estoy actuando menos y me parece saludable y me parece que tiene que ver con la edad y tiene que ver también con cuidar ese deseo, ¿no? Con mm, que eh, eh, al actuar menos, cuando lo hago puedo estar a full y ahí tengo la suerte, dentro de muchas suertes que tengo la suerte de tener otras fuentes de ingreso, por ejemplo, o sea, tener la docencia, trabajar como directora, trabajar como guionista ahora y, y no depender en cuanto al ingreso y en cuanto a la libido, no depender solamente de la actuación. Durante muchos claro. años la actuación era el sumum de la libido para mí. Y está bueno que ya no ocupe ese lugar.
Y Mm, entonces cuando conecto con eso, no pierda ese lugar de placer y de deseo y de excitación. Eh, pero bueno, pero está bueno eh, que no sea tan constante, que no tenga que estar todo el tiempo. Y más en este contexto, es algo que me doy mucho cuenta en este contexto. mira. Como el cual parece tan difícil imaginar cómo va a seguir, cuándo se va a volver a actuar. Eh, Me da mucha pena pensar en qué pasaría si no se vuelve a actuar, digamos, si no vuelve a haber teatro, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no tengo la necesidad eh, emocional ni económica de que sea ya, ¿se entiende? Claro, claro, Sí tengo sí, la necesidad económica de que sea ya algo, pero no necesariamente tiene que sí, ser actuar, ¿se entiende? Como claro. que no es el único lugar. Y me parece que eso tiene que ver con no perder esto que me decías, ¿qué no querés perder? No quiero perder eso, como el placer, la excitación, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora estás dando clases en el UNA? ¿Están dando clases o Es- cómo? No. Todos los días, en la una, doy actuación 2 y actuación frente a cámara, y estoy dando actuación Sí. frente a cámara, que sería Ah, actuación frente a celular, ponele en este momento. No, actuación frente a cámara sí, me parece que está bueno, estamos haciendo un experimento, y me parece que, bueno, que está bien experimentar con eso. No así actuación, que es una materia troncal, que es la materia más importante de la carrera para mí, que son 9 horas ujú, semanales presenciales con los alumnos y alumnas, y ahí me parece que estuvo muy bien la decisión de la universidad y que fue la que tomamos también todos los docentes, que tiene que ver con no dar esas materias de manera virtual, porque iría claro, en contra de lo que yo creo que es la actuación y de lo que se trabaja y de los objetivos de la cruzada. Eh, claro. Así que, y la actuación frente a cámara, sí, estamos haciendo pruebas que tienen su gracia y que creo que sirven para reflexionar y para pensar y están buenas. Está bueno. ¿Y ves una diferencia entre los primeros años, digo, en relación al alumnado, ¿no? ¿Ves alguna diferencia entre aquellos actores y actrices que se están formando de hace algunos años atrás y ahora? Sí, veo diferencias. Igual me parece que, no sé, no, pero no sé si hay algo generacional. No sé, Ah, no sabría decirlo. Eh, los veo cada vez más chicos, pero eso porque yo soy cada vez más vieja, ¿no? Entonces son cada vez más chicos, claro. no, vamos a decir que ellos cada vez más chicos. Claro. Cada vez los trae más chicos, no sé qué pasa. Claro. Así que bueno, bueno, Analía, la verdad es que te quiero agradecer profundamente este espacio. Te admiramos Por favor, muchísimo muchas y gracias. nada, y nos encanta esto, seguir pensando con otros. Así Sí, que la verdad es que este espacio estuvo buenísimo. Te agradecemos un montón y ahí te estaban mandando un montón de mensajitos, muchos ah, alumnos tuyos. imagino, qué bueno. Les mando un beso a todos. Sí, Bueno, están ahí también. Gracias. Ahí muchos también alumnos y alumnas de Cachá La Quimera. Estaba Sonia Gasnach también, que es la directora de Cachá. Así que bueno, esperemos que cuando todo esto se levante, poder ir a verte a tus espectáculos y nos veamos todos. Sí, 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 te recibimos en Cachá cuando quieras. dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A Buenísimo. Un vos placer. también. Te mando un cariño enorme. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.